Empezamos una nueva emisión de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas, aquí estamos una vez más. Quien les habla, Marcela, desde Ginebra, Suiza, y me acompaña desde San Paulo Ramiro. Carlos, ¿cómo te va, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos ya a presentar a nuestro invitado que está esperando aquí con nosotros. Tenemos el gusto y te agradecemos muchísimo a Carlos Del Frade. Él es uno de los diputados de la provincia de Santa Fe del Frente Social y Popular. Y también es periodista de investigación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eva, un gustazo. Ya que se presentaron de distintos lugares de esta frágil cápsula espacial que es el planeta Tierra, yo tengo que decir que estoy en la queridísima ciudad de Rosario, la cuna de la bandera y la cuna del Che Guevara. Así que acá estamos. Y mi ciudad natal también. Estamos con Carlos Del Frade para hablar sobre soberanía marítima y fluvial. El 30 de abril es el vencimiento de la concesión que se le da a las empresas privadas. Esto comenzó ya hace mucho tiempo, ¿no? En 1995. Te dejo hablar un poco para que cuentes para la gente que no sabe, porque te digo que nos escuchan de todo el mundo, ¿eh? Así que te dejo explayarte. En 1995, cuando el menemismo logró reelección, después de aquellas elecciones de 1989, en donde Menem había prometido la revolución productiva y el salariazo, e hizo todo lo contrario, aquello que había dicho John William Cook acerca de que el peronismo, el hecho maldito del país burgués, se terminó convirtiendo en el hecho burgués que maldijo al país, y comenzó a deshacer las empresas públicas, patrimonio del trabajo de generaciones de argentinas y argentinos durante décadas. Entre otras, se privatizó el servicio del dragado y balizamiento del río Paraná. El dragado y balizamiento del río Paraná no es cualquier lugar, es por donde hoy pasa el 75% de las exportaciones. Es la arteria más importante que alimenta el corazón de la economía argentina, y eso está desde 1995 en manos de dos empresas. Una belga, que es una gran multinacional del dragado, que se llama Jan de Null, en sociedad con una empresa argentina que se llama EMEPA. Desde entonces hasta hoy, el Estado le fue poniendo, como un Estado bobo y cómplice, le fue poniendo $40 millones anuales a la empresa belga, además de darle todas las dragas, toda la información hidrológica de cómo evoluciona el Paraná, metro por metro, y eso generó que el cobro de peaje de miles de barcos que se van por el Paraná quede en manos extranjeras. Y lo que es peor, la riqueza que sale de los puertos del Paraná a partir de las multinacionales que son inquilinas de los puertos, no son propietarias, el propietario es el pueblo argentino, generen entonces una contabilidad que le dice al Estado: nosotros exportamos tanto, pero eso es la declaración jurada de las empresas, no es lo que realmente se exporta, con lo cual estamos hablando de un concepto de evasión de todo esto por mal control del Estado de por lo menos $38.000 millones al año. Por eso el 30 de abril, como vos bien decías, Marcela, se vence la concesión. Es la gran oportunidad que nos regala el almanaque para que el Estado deje de ser bobo, deje de ser cómplice, y la mayoría de la riqueza que se va por allí alguna vez nos queda al pueblo argentino. Esto es lo que nosotros pedimos, que se baraje y se dé de nuevo, para que dejemos de quedarnos con la pobreza y ellos se sigan llevando la riqueza. Eso es lo que está en juego el 30 de abril. El gobierno en un primer momento había hablado de una empresa nacional de la hidrovía, pero hoy lamentablemente redio, y da la sensación que se va hacia una renovación de la concesión, con lo cual vamos a volver a asistir como testigos de la riqueza que se va del Paraná y que le quede muy poco a la gente. Y es un pésimo negocio para la Argentina. Hay una prórroga por el Ministerio de Transporte, por Meoni, ¿no es? Hay como
va a anunciar una prórroga a la concesión, o sea que le va a dar un tiempo más. ¿Estás al corriente de esto? Sí. Sí. Lo que nosotros decíamos que era la solución más fácil era esa. Porque lo que está en el medio es las grandes multinacionales estadounidenses que se sienten representadas en la belga Jan de Null y la China, que ya ha instalado aquí en el sur de la provincia de Santa Fe y que hoy incluso factura y exporta más que Cargill, lo cual no es poco. Y los apoyos que está dando China en distintos lugares de la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, más la presencia de casi 1.000 navíos chinos sacando recursos ictícolas del mar argentino, ustedes que hablaban de esto en la presentación, en la carátula hermosa que hicieron del programa, lo que hay que decir es que esta puja entre intereses chinos y estadounidenses es muy fuerte, tal vez la prórroga tenga que ver más que ver con eso, que con la posibilidad de que el Estado, que es lo que queremos nosotros, se quede con la mayor parte de las riquezas argentinas para, insisto, no tener un panorama tremendo como tenemos hoy con 19 millones de personas empobrecidas. Carlos, como periodista de investigación, has escrito muchos libros, pero uno de los libros habla de Vicentín, donde hubo un problema el año pasado, justamente. Esta empresa ha crecido, se ha hecho rica en el gobierno de Mauricio Macri, donde hubo algunos negocios un poco turbios, ¿no es cierto? Explícanos un poco también lo que yo recomiendo mucho, ir a leer el libro de Carlos del Frade, porque nos cuenta muchas cosas. No olvidemos que él es periodista de investigación. Pero bueno, te dejo hablar sobre Vicentín, Carlos. Vicentín en realidad se terminó convirtiendo en el fugaducto del macrismo. Fue al macrismo lo que fueron los frigoríficos a la década infame. ¿Se acuerdan ustedes seguramente en nuestra historia el asesinato en el Senado de la Nación del 23 de julio de 1935 cuando lo matan a Enzo Bordaberry? Porque Lisandro estaba demostrando que con contabilidades falsas los frigoríficos y la complicidad de funcionarios corruptos de la década infame le robaban a Argentina para cuestiones personales. Macri usó a Vicentín de la misma manera. Les doy un dato muy concreto. Entre agosto del 2019 y enero del 2020, Vicentín le arranca al Banco Nación $791 millones. Desde 8 funcionarios de Vicentín, con la anuencia y la corrupción de 19 funcionarios del Banco Central de la República Argentina, en aquel momento al frente de Guido Sanleris, y del presidente del Banco de la Nación Argentina en aquel momento, con Fraga a la cabeza, que lo que terminan generando es fuga de $791 millones, lavado de activos, vaciamiento de la empresa, todo, a mi entender, y lo demuestro en el libro, con el conocimiento absoluto del jefe de asociación ilícita, que era el ingeniero Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, que para completar todo esto desarticula el SENASA, uno de los pocos organismos del Estado que controlaba lo que entra y lo que sale por los puertos de la Argentina, lo que ha generado que últimamente nos hemos caracterizado por exportar cocaína y también exportar armas, cosa que después se mete en los barrios de los grandes centros urbanos de la Argentina y se saca la vida de nuestras pibas y nuestros pibes. Todo eso está detrás de Vicentín. Vicentín se hizo grande especialmente, como vos bien decías, durante el macrismo, pero también durante las dictaduras, porque durante el terrorismo de Estado del 76 secuestró a 22 trabajadores, 14 de ellos delegados de fábrica, tiene denuncia por apropiación de menores. Todo eso es Vicentín, la síntesis del gran capital en la Argentina, desaparecedores en los años 70 y fugadores durante la época de mayor preparación de la deuda externa, como la que hizo Macri, que generó una deuda externa en sus 4 años de $80.000 millones. Así que Macri es Vicentín, es decir, Vicentín representa al macrismo como los frigoríficos representaron a la década infame después del golpe contra Irigoyen. Excelente, recomiendo a todos leer el libro, se llama Vicentín, desaparecedores y fugadores, capitalismo argentino. Exactamente, les recomiendo a todos, yo estuve leyendo un poquito y está muy interesante para saber de verdad qué es Vicentín, qué es Macri y qué es el neoliberalismo que tuvimos en Argentina y la época también militar, cívico-militar, ¿verdad?
Vamos a una pausa musical y después yo quería retomar un poco hablando del significado de la Cuenca del Plata a nivel Mercosur y Sudamérica, porque nosotros por ahí pensamos que es una cuestión que nos alcanza solamente a nosotros como argentinos, y creo que tiene una perspectiva un poquito mayor que me gustaría discutir. ¿Puede ser, Carlos? Va a ser un gustazo, Ramiro. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar. Comprender el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del amor. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel de Tonapa. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelve en corriones a morirse de abrazo en el nido. Tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Estás escuchando Café Mercosur. Seguimos con nuestro invitado, el diputado por Santa Fe, Carlos del Frade. Yo tenía pensado que podríamos ver esta dimensión que tiene el tema de la Cuenca del Plata, que en realidad es toda una cuenca hidrográfica que reúne varios países, ¿no? Estamos hablando de 4 países por lo menos, el Mercosur, digamos, básicamente. Y hace un mes atrás salió una noticia aquí en Brasil de que hay 100 millones de toneladas de soja en el Mato Grosso que no saben cómo sacarlas. Porque nosotros pensamos en Brasil y pensamos en el sur de Brasil, pero la cuenca del Plata, digamos, ¿no? Lo que más afecta es la zona sojera de Brasil, que es la zona del centro-oeste, que es Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, que es el gran productor de soja. Y todo eso sale por el río Paraguay. Y como hubo quemadas e incendios en el Pantanal, digamos, el río está muy seco y no tienen cómo sacar la soja. Y han tenido que inclusive importar silobolsas de Argentina, porque es una tecnología que en Brasil prácticamente no se usa. Y ahí cerquita, Bolivia está pensando hacer en su puerto internacional, que va a conectar con el Paraguay y que luego va a salir por el Paraná. O sea que me parece que dejar en manos privadas una cosa neurálgica, digamos, como el río Paraná, me parece que es realmente una locura.
por toda esta dimensión que tiene, ¿no? Inclusive hasta tendría que pensarse tratarlo a nivel Mercosur, ¿no, Carlos? Sin lugar a dudas, Ramiro. Vos sabés que lo más importante de la historia es saber que se continúa en el presente. Yo siempre digo que el pasado es una avenida de doble mano que desemboca siempre en el presente. Por un lado, por el pasado abierto, por las impunidades abiertas, pero también por los sueños colectivos inconclusos. Sueños colectivos inconclusos que tienen que ver, si querés, con nuestras y nuestros 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas, pero también sueños colectivos inconclusos que vienen de la unidad latinoamericana desde antes incluso de los españoles. Antes que llegaran los españoles, los primeros pobladores de este sur de la provincia de Santa Fe fueron los guaraníes, que venían justamente del interior del Amazonas, recorriendo todos los cursos de aguas y llegando hasta lo que después, muchos años después, muchos siglos después, fue la ciudad de Rosario. Después hubo una experiencia que unió todos estos estados que vos nombraste, Brasil, Bolivia, Paraguay, la Argentina, el Uruguay, que tampoco existía como tal. Se llamaba el estado de Paracuara. Y eso fue durante 100 años la convivencia entre los pueblos guaraníes, los pueblos de zona profundo y los jesuitas, que eran un sector político muy importante que termina después siendo perseguido justamente por la iglesia y terminan diezmados. Eso se ve en la película La Misión. Ese estado de Paracuara buscaba la unidad de los cursos de agua del Amazonas, del Paraguay, del Paraná, de la Cuenca del Plata y la salida del Océano Atlántico, pensándose dentro hacia afuera. Por eso, ese es un sueño colectivo inconcluso de la gran patria grande de Latinoamérica. Lo que vos estás diciendo de lo que está pasando en Brasil nos abre la gran perspectiva. Eso hasta hoy lo hacían las grandes empresas multinacionales. Podemos hacer una producción nacional integrada latinoamericana para tener empresas propias de América Latina, empresas de líneas marítimas propias de América Latina, porque efectivamente todo el problema de la recuperación, recuperar las arterias de agua de nuestro continente para dejar de enfermar la tierra, para dejar de enfermar el agua, para dejar de enfermar el medio ambiente, pero hacer entonces ríos sanos, productivos y nuestros. Cuando yo digo nuestro, que la mayor parte de nuestra riqueza se quede para nosotros, porque si no, insisto, después el contraste es que tenés que lidiar con un crecimiento planificado que le sirve solamente a los que concentran y extranjerizan riquezas en pocas manos. Así que efectivamente es una dimensión latinoamericana, porque esa dimensión latinoamericana viene del fondo de la historia y sigue teniendo absoluta vigencia, porque pensarnos desde adentro nos va a hacer más. No, eso me parece muy interesante porque por ahí nosotros hablamos de la hidrovía como si fuera un satélite, ¿no? Una cosa que no tiene nombre, dimensión, ni localización geográfica e histórica, digamos, ¿no? Y por otro lado también hablamos de la Cuenca del Plata, que sabemos muy bien que está relacionado con Buenos Aires, ¿no? Con Buenos Aires y Montevideo. Y realmente nosotros tendríamos que hablar posiblemente de Cáceres, Buenos Aires, o Cáceres La Plata, no Cáceres Palmira como se piensa en Uruguay, ¿no? Sino también la otra parte. Y ahí vamos a la segunda parte, que parece que se va a prorrogar, no por mucho tiempo, sino para que se vayan, digamos, acomodando las cosas, pero por otro lado también se va a hacer el dragado del Canal Magdalena, ¿no? O sea que eso también no me parece que está bastante bien, ¿no? Porque eso nos da soberanía y salida al mar nuestro, ¿no? El tema fundamental, más allá de que se haga el Canal Magdalena, que nosotros estamos de acuerdo con que se drague el Canal Magdalena que corresponde a la Argentina, lo que es fundamental pensar no tanto en el canal, sino pensar en la riqueza que pase por el canal. ¿De quién va a ser la riqueza que pase por el canal? ¿De quién va a ser la riqueza que pase por el Paraná? ¿De quién va a ser la riqueza que pase por el Río de la Plata, por el mar argentino? Esto es central, ese es el debate que hay que hacer. Más allá de la cuestión del dragado, que claramente coincidimos con que es el Canal Magdalena. Pero ojo, que la discusión de fondo sigue siendo, ¿somos testigos de cómo se nos llevan la riqueza o somos protagonistas en la recuperación de la riqueza para nuestro pueblo? Esta es la discusión que tenemos que aprovechar si hay esta prórroga para
tratar, insisto, de ser menos bobos y menos cómplices. Acá yo veo una contradicción muy grande dentro del gobierno, porque por un lado aparece el famoso decreto 949, que parece que entregamos todo de nuevo, pero por otro lado hay otros sectores del gobierno, como por ejemplo principalmente el Ministerio de Defensa, que está tomando cosas muy interesantes. Por ejemplo, está reconfigurando los Pucará, no ya como aviones caza de guerra, porque no tenemos ninguna hipótesis de guerra, y sí como aviones para investigación de logística, o sea, con radares, porque un nuevo modo de monitoreo, para poder perseguir, digamos, contrabando, narcotráfico, y bueno, y una verdadera tarea en tiempos de paz. Y por otro lado y trae cuatro navíos de patrulla de Francia, justamente para poder ver lo que está ocurriendo en el mar argentino y justamente proteger esa riqueza ictícola, ¿no? O sea que hay una especie de contradicción dentro del propio gobierno, ¿no, Carlos? Sí, yo lo que estimo lo que vos decís, Ramiro. Yo creo que hay distintos sectores en pugna dentro del gobierno nacional, sectores en pugna que, por otra parte, forman parte de una historia de un movimiento excepcionalmente grande como es el peronismo, que tiene dentro de sí sectores transformadores y también sectores muy conservadores, y que usan esa masividad del peronismo para otras cosas. Eso es lo que está en pugna, claramente está en pugna. Lo que nosotros decimos es que en el nuevo contrato se establezcan las prioridades de acuerdo a las necesidades de nuestros pueblos. Y ojalá, y vamos a insistir, para que gane justamente los sectores transformadores que históricamente hicieron del peronismo lo que es, aquello que realmente quería transformar la Argentina. Y eso es lo que necesitamos, por otro lado. Así que ojalá que ganen eso. Cuenten conmigo para esto, totalmente. Totalmente, agradecemos muchísimo eso. Por otro lado, quiero solo mencionar que el último 2 de abril, al cumplirse los 39 años de esta horrible guerra de Malvinas, inauguraron una plaza en Rosario donde estuvo Carlos, sí, ¿verdad? En homenaje a uno de los últimos soldados que murió en la guerra de Malvinas, ¿no? A Daniel Deza. Y ahí se hizo el acto del foro de la recuperación por el Paraná. Simplemente teníamos la suerte de unir la lucha de la soberanía como reclamo histórico de bandera prácticamente de las personas que nacimos en estos hermosos arrabales del mundo que es la Argentina. Yo siempre digo que hay que conocer para amar, y amar no se defiende lo que no se ama, no se defiende lo que no se conoce. Entonces el que resulta absolutamente privilegiado por la historia argentina, uno se enamora de la historia argentina, y también en ese reclamo por la recuperación de Malvinas está la recuperación por las riquezas que se van del Paraná. Así que unimos hechos el 2 de abril, por eso del combate permanente contra el imperialismo, que terminan siendo los muchachos que fueron a combatir a Malvinas, por afuera estaban más dedicados a torturar que a otra cosa, pero esos muchachos que combatieron en serio en Malvinas se merecen, para un presente distinto, que recuperen Paraná, para que sus hijas, sus hijos, ellos mismos, tengan un presente mejor y ser realmente soberano. Sí, en ese acto dijiste justamente entregar el Paraná es como entregar las Malvinas, ¿verdad? Todo es la soberanía de dar. Exactamente. Yo quería decir una sola cosa nada más. En 1808, la corte portuguesa, ante la invasión de Napoleón, vino para Brasil, protegida por la escuadra inglesa. La escuadra inglesa protegió a toda la corte, que eran 20.000 personas. Imagínense lo que significa ese traslado de gente en esas condiciones. Y lo hizo gratis, no pidió nada. La única cosa que pidió Inglaterra en su momento era la libre navegación de los ríos interiores. Era lo único. O sea, qué importancia que tiene desde aquella época para los ingleses. Que quede claro. Que quede claro. Que quede claro, totalmente. Que quede claro. Totalmente. Carlos, hay una campaña de peticiones Salvar el Paraná que ha alargado página 12.
Ya hay cerca de 6.000 firmas con esto. Yo creo que el pueblo es consciente de la pérdida y la recuperación de este Paraná, ¿no? No solo por la navegación, sino también lo que quieren hacer en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, con los edificios y privar la costa a la gente, no ver más el río. Entonces yo creo que sí, que la gente tiene conciencia de todo eso. ¿Va a haber alguna manifestación, alguna marcha, algo en estos últimos días? Sí, en distintos lugares, porque en realidad, Marcela, todo esto empieza a tomar muchísima vigencia y muchísima construcción de conciencia, como decís vos, a partir de lo que fueron los incendios de los humedales durante todo el año 2020. Los humedales, especialmente del Paraná, afectan a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Entre Ríos y a la provincia de Santa Fe. Y eso generó, gracias a la movilización especialmente de la Pivada, es maravilloso, la Pivada se moviliza en defensa de los bienes comunes. La Pivada vuelve a ser el actor político, el sujeto político de la transformación política de la Argentina. Eso es maravilloso. Y la bandera es la defensa de los bienes comunes, de los humedales, la defensa de esta frágil cápsula espacial, como decimos nosotros, que es el planeta Tierra. Así que efectivamente va a haber movilizaciones detrás de la bandera de que sea ley, por fin la ley de humedales, la protección de los humedales. Así que efectivamente eso termina empalmando con todos estos reclamos que estamos diciendo de no rifar los bienes comunes en beneficio del interés de unos pocos, tanto del desarrollo inmobiliario como de las grandes multinacionales. Los bienes comunes no tienen que estar subordinados a los intereses particulares. Los bienes comunes son de las mayorías, no de las minorías. Es la vieja pelea histórica, la que viene diciendo Ramiro, la que venimos diciendo nosotros. La felicidad es la propiedad privada de unos pocos, o la felicidad debe ser democratizada para que sea realmente el derecho de las mayorías. ¿Sabes cuándo va a haber una manifestación? No es manifestación, una convocación por la defensa de la soberanía. Yo tenía entendido que el 26 de abril iban a hacer un contrato. El 26 vamos a hacer un contrato, en realidad. Claro. Ajá. Nosotros vamos a hacer el 22 de febrero. El 22 de febrero se hizo la primera reunión del Consejo Federal de Hidrovía en Rosario y nosotros hicimos una movilización en paralelo. Sí. Y acá va a pasar lo mismo. El 26 de abril vamos a hacer lo mismo. Mientras ellos se reúnen a puertas cerradas, nosotros en las plazas, en el lugar de la historia, vamos a estar convocando con los cuidados necesarios, porque vamos a estar en plena segunda ola del coronavirus, vamos a estar convocando a la gente para defender esto, los bienes comunes para las mayorías, no para las... ¿Sabes ya en dónde se van a reunir, dónde vas a estar? Seguramente en Rosario, en la Plaza San Martín, seguramente. De acuerdo, bueno, los esperamos a todos y todas. Ramiro, ¿tenés alguna última pregunta? Solo quería destacar también el trabajo que está haciendo Carlos junto con otros actores políticos de Argentina, entre ellos Carlos Gurien de FIPCA, que realizó hace 15 días atrás un acto simbólico muy interesante en Buenos Aires, cerca de La Boca. Y todas estas cosas van sumando. Yo calculo que lo que iba a ser simplemente una prorrogación, digamos, de las concesiones, gracias a todo este gran movimiento, se está convirtiendo en una cuestión nacional que tiene que ser debatida. Y bueno, Carlos, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Sabemos de tu participación activa y militante y comprometida con la nación, ¿no? También, Carlos... muchísimas gracias a ustedes. Sí, Carlos también ha escrito libros sobre el narcotráfico de Rosario, que ya te vamos a volver a invitar para que hablemos de todo esto, que también es otro gran tema de violencia, ¿verdad, Carlos? Así es, así que muchísimas este momento en la mañana que me han regalado, así que un abrazo muy, pero muy grande a vos, Marcela, a vos, Ramiro, ha sido un privilegio, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, y las puertas de Batuque están abiertas para vos cuando quieras volver. Gracias, Carlos del Frade, diputado por Santa Fe, con nosotros y nosotras. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado.
Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esta historia que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, pero capaz que ese niño te pega o te molesta porque gusta de vos. Sí, tu papá tiene razón. Mi mamá a mí me decía lo mismo siempre cuando yo tenía tu edad. ¿Vos le pegas a mamá para decirle que la querés? Es medio raro, ¿no? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Seguimos en este programa de la soberanía, ¿no es cierto, Ramiro? Exactamente, en este programa de la soberanía, y el tema de la soberanía siempre nos remite a esa herida que tenemos, ¿no? Llamada Malvinas Argentinas, ¿no?
esa cuestión que, por un lado, es una herida abierta. Y por otro lado, bueno, por ahí siempre tratamos de ver un lado. Y bueno, se complica un poco, Marcela, porque son los claros y los oscuros, son las contradicciones, posiblemente una de las contradicciones más argentinas que nosotros tengamos, el tema de Malvinas, ¿no? Porque vemos cosas que son muy, pero muy buenas y vemos otras cosas que son deleznables, ¿no? Por ejemplo, cómo se manejó militar y políticamente, inclusive dentro de la política internacional, Marcela, fue una cosa terrible, no se declaró la guerra en términos económicos, por ejemplo, se siguió pagando la deuda externa, la banca inglesa, se siguieron haciendo un montón de cosas. En el terreno militar, los militares han cometido atrocidades, ¿no? O sea, mandar jóvenes sin preparación, sin las cosas básicas, sin comida, sin ropa adecuada. O sea, estos jóvenes se mostraron leones, ¿no? O sea, pero nosotros no podemos confiar siempre en esa cuestión, digamos, de lo heroico individual. Nosotros estamos hablando de que estamos enfrentando nada más y nada menos que a una de las principales potencias bélicas del mundo en aquel momento, ¿no? Y ahora más aún. Y eso fue imperdonable. Había contradicciones entre las tres fuerzas, algunos que querían ir a la guerra a muerte, otros que no querían ir porque pensaban en la teoría loca de que Inglaterra no nos atacaría porque nosotros éramos la joya de la corona todavía, ¿no? Como se había planteado en el año 36 cuando se hizo el pacto Roca-Runciman, ¿no? De que Argentina iba a ser la perla más preciada de la corona británica. Entonces todavía ese pensamiento estaba muy fuerte, y está muy fuerte todavía en el sector de la sociedad, estaba muy fuerte dentro del ejército. Entonces la teoría, no van a venir, si contaban, 16.000 kilómetros, ¿qué van a venir? ¿Qué van a venir? Claro que van a venir. Hasta por una cuestión interna van a venir, ¿no? Hasta la propia Thatcher necesitaba venir porque tenía problemas impresionantes internos, ¿no? Los mineros les estaban haciendo unas huelgas impresionantes y ella quería instalar su modelo neoliberal. No hay Estado, hay solo individuos y familias. Y eso va en contra de todo lo que era el sistema capitalista de bienestar social de Europa. O sea, a partir de Malvinas ha cambiado el paradigma de la economía mundial y el neoliberalismo pasó a reinar solito. Aquella cosa que se inventó como en un tubo de ensayo con el ministro Alcuin en Chile, se consolida en Europa con la guerra de Malvinas y con la popularidad de Thatcher. Y después, bueno, el binomio Thatcher-Reagan, ¿no, Marcela? O sea, los trabajadores europeos sufrieron muchísimo con la pérdida de la guerra de Malvinas. Hubo un contexto social muy, muy importante en esa época que vamos a repetir. Fue bajo el gobierno dictador cívico-militar, esta guerra donde mandaron a los pobres chiquitos del norte a luchar al sur, sin ropa, sin nada, pero no olvidemos que hubo una parte donde yo quiero hacer un pequeño homenaje a las mujeres borradas de la historia. Ellas eran enfermeras y durante la guerra de Malvinas, los soldados fueron atendidos por enfermeras que hasta hoy no tuvieron el reconocimiento. Hay películas hechas, hay una película, un documental que se llama Nosotras también estuvimos, dirigido por Federico Strifero, que es muy interesante ver, y las secuelas que han dejado también esta guerra, ¿verdad? Hay otra película también de hace muchos años que se llama La deuda interna. Está es muy emotiva también esa película, que no nos olvidemos de verla, donde nos muestran una realidad. Tenemos algunos videitos para ver sobre estas mujeres. El soldado que llegaba de allá, el único grito que escuchábamos era mamá, mamá, llamen a mi mamá, avísenle a mi mamá que estoy. Mi nombre es Alicia Mabel Reynoso, soy veterana de la Guerra de Malvinas. Nosotras como enfermeras militares fuimos destinadas con el Hospital Reubicable en Comodoro Rivadavia, donde recibíamos los heridos que venían de Malvinas. Ese hospital necesitaba tener las camas libres porque nunca sabíamos el próximo avión que llegaba con cuántos heridos llegaba.
y nosotras teníamos que estar para ellos dándole la mano, conteniéndolos, escuchándolos. Fuimos un poco madre, un poco amigas, un poco correo, porque nos decían, por favor, toma mi número, avisa a mi casa que estoy aquí. Estábamos pasando por un momento terrible y sin embargo para los demás teníamos que estar con una fortaleza intachable. Yo los llamo los leones de 18 años. Leones que no le preguntaron si querían ir. Venían de una guerra injusta y en la que tuvimos que participar. Entonces no queremos que esto suceda más. El único camino es la paz, con las leyes que nos corresponden y con la palabra. Porque en una guerra nadie sale ganando, ni siquiera los que se dicen vencedores. Es bastante emotivo este video. Eran las compañeras, eran no solo las enfermeras, eran las que los contenían, ¿verdad? Creo que habla por sí solo. Y Ramiro. No, era básicamente eso lo que quería apuntar sobre Malvinas, estas cuestiones contradictorias y lamentablemente el manto de silencio que vino desde el 83, donde no solamente se ocultaron a las mujeres, se ocultaron a los excombatientes. En Santa Fe fue el primer lugar donde los excombatientes pudieron desfilar como veteranos de guerras. Eso ocurrió en el año 84, en la ciudad de Reconquista, cuando gobernaba Bernet. Y los excombatientes estaban, yo viajé con ellos, desde Venado Tuerto a algunos, estaban emocionadísimos porque era la primera vez que los podían ver, que ellos se podían mostrar, que ellos no eran la vergüenza. Durante mucho tiempo ellos fueron la vergüenza, fueron los chicos de la guerra, los pobres, sí, que lo fueron, claro, pero también fueron héroes, también fueron veteranos de guerra, también estuvieron en el frente por una causa que en realidad no es una causa argentina, no es un capricho de los militares, a pesar de que la decisión haya sido totalmente tomada en un momento muy malo. Sí. Posiblemente haya sido con el fin más egoísta que puede haber tenido un gobernante, que es mantenerse en el poder por una cuestión interna. Cuidado que Inglaterra también hizo lo mismo, ¿no? La Thatcher también mandó la flota por una cuestión interna, ¿no? O sea, por una cuestión de política interna. O sea, acá no estamos defendiendo ni a uno ni a otro, ni a Galtieri ni a la Thatcher, por favor. La decisión de Galtieri fue horrible, la guerra es horrible, morir es horrible, pero la causa de Malvinas no. La causa de Malvinas es una cuestión latinoamericana. Volvimos a hablar en términos latinoamericanos. Claro que después hubo todo un movimiento de desmalvinización impresionante desde los medios de comunicación y Alfonsín contribuyó mucho con eso. Y acá lo denuncio mucho con todas las cosas que ha hecho. El proceso de desmalvinización de Alfonsín fue terrible. Inclusive eso significaba el proceso de deslatinoamericanización. Solo lo salva haberse reunido con Sarney y haber hecho el Mercosur. Lo salva de la historia eso, porque la política de Alfonsín en materia exterior con Latinoamérica fue en muchos aspectos muy pero muy pobre. En algunos otros no, por ejemplo, ¿no? Pero en muchos aspectos fue muy pero muy pobre. Y la desmovilización entra en esa parte, ¿no? O sea, pensar que fue una aventura militar únicamente, que lo fue, no estoy diciendo que no, pero no fue solamente eso. Es un hecho que va mucho más allá. Y eso ha hecho que se hayan cometido injusticias con las enfermeras, por ejemplo, y también con los propios excombatientes. Te propongo que escuchemos un pequeño videíto corto sobre un héroe olvidado. ¿Qué te parece, Marcela? Y sí. Pasamos de tema. Creo que esto va a ser un buen resumen de lo que es esa cuestión no resuelta que nosotros tenemos en Argentina con relación a Malvinas. Vamos. Váyanse ustedes que tienen hijos, gritó Oscar Ismael Poltronieri. Con tan solo 18 años se quedó disparando en el monte Dos Hermanas, en las Islas Malvinas, a más de 600 ingleses con solo una ametralladora, por más de 10 horas. Por este acto recibió la medalla La Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. Luego de la guerra, Oscar intentó suicidarse, vendió baratijas en los colectivos, trabajó de remisero. Los soldados y los oficiales ingleses lo buscaron para expresar su admiración y lo condecoraron en Inglaterra con la Cruz de Hierro al Valor. En los colegios de nuestro país no lo conocen, no saben quién es. Al contar y compartirlo colaboramos con el maravilloso proceso de la construcción de la memoria.
los únicos héroes que se mueren son los que se olvidan. Bueno, sí, concluimos con este tema que yo creo que sí que seguimos reivindicando a los héroes de Malvinas. Como dijo Cristina, son y serán argentinas. Una sola cosa, la última, que creo que cierra muy bien todo esto. Murieron más combatientes de Malvinas por suicidio que en el propio teatro de operaciones. Eso habla muy mal de nosotros como sociedad, que no hemos sabido acoger a las personas que han ido al frente de batalla, ¿no? O sea, creo que eso habla muy, pero muy mal de nuestras cuestiones no resueltas y de lo que significa esta grieta que tenemos que, de alguna manera, resolver en Argentina. Pero bueno, eso significa también entrar en temas como la defensa del mar, la soberanía de los ríos y todo ese tipo de cosas. Muy complejo. Malvinas nos atraviesa por todos lados. Exactamente, pero bueno, creo que todo tiene que ver con todo y estamos muy cerquita de esta conmemoración de que es verdad que al principio eran en 2 fechas, pero bueno, estamos en esta conmemoración y sobre todo en salvar la soberanía de Argentina y del Paraná. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema en este último momento del programa. Lawfare hablar de Lawfare. Bueno, un poquito, pero no mucho, porque también está relacionado. Porque si no, por Dios. El lauférico también está relacionado con todos estos temas que estábamos viendo, porque nosotros tenemos que recordar las palabras de Cristina cuando dijo: lo que ocurre en Argentina, miren al norte, y justamente el lawfare se da en países donde hay gobiernos populares y nacionales, y no es por acaso, ¿no? Ahora últimamente han aparecido las visitas que hacen los jueces fiscales, le hacían, ¿no? Al presidente Macri, Marcela, qué interesante todo esto, ¿no? Vida social interesante. Pero por favor, ayer escuchaba justamente a Zaffaroni y él decía que cualquiera puede ir a visitar a un presidente, que en eso no hay problema, la historia es en el contexto. Y que esto es la primera vez que sucede en Argentina. La verdad que es escandaloso y hace un paralelismo justamente, mira vos qué onda, ¿no? Con lo que pasó en Brasil. Es interesantísimo eso que estás colocando, sí, Marcela. Muy, pero muy interesante. Acá la coordinación se hizo de una manera tecnológica a través de una red de comunicaciones llamada Telegram. Para el que no la conoce, es una versión alternativa de WhatsApp. Y fue hackeado. Ahora Mauricio Macri, no podemos pensar de dónde viene, que él viene de la mafia. Y la mafia sabe muy bien aquel adagio latino que dice verba volant, scripta manent. Las palabras se las lleva el viento, cuando están escritas permanecen. Entonces ellos no escriben nada. Recordemos que hace menos de un año, en plena pandemia, sorpresivamente, misteriosamente, llegó un avión desde Paraguay, lo cargó a Mauricio Macri y se lo llevó a Paraguay para hacer una reunión con Cartes, el expresidente Cartes, uno de los mayores contrabandistas de Sudamérica, contrabandista de todo, drogas, cigarrillos, palestinos, soja, todo. Y se lo llevó para hablar. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué no hacían un Zoom? La mafia no hace Zoom, la mafia no usa Telegram, la mafia no usa celulares, la mafia es la palabra y nada más. Por eso que este paralelismo muy interesante, llegamos ahora a ver qué se reunieron, pero no podemos decir qué se dijeron, lógicamente. Pero como bien dice Zaffaroni, el contexto es lo que dice todo. La diferencia entre una acción y otra es el contexto. Si yo estoy pescando, no ocurre nada. Si yo estoy pescando al lado de una persona que está agonizando, eso es un delito, es abandono de persona. Es el contexto. La acción es la misma, estoy pescando, ¿no? Exactamente, pero bueno, aparte el borrar cosas cuando a Macri le han pedido la agenda, el teléfono, no sé qué, ha borrado cosas. O sea que fue intencional. Ha borrado cosas hasta que su secretario, en la agenda, se vio que tenía escrito
reunirme con, no me acuerdo cómo se llamaba el juez, para hablar Borinsky. Exactamente, para hablar de justamente una persecución política a la oposición, que en este momento es oficialismo. Eso es denigrante, porque bueno, sí, por constitucionalmente hay cosas que dicen donde los jueces pueden ir a visitar, a jugar al pádel, a no sé qué, pero no hablar de algún tema donde están implicados, ¿no es cierto, Rodrigo? Hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Acordada es una decisión. La diferencia entre una acordada y una decisión es que la decisión judicial, el fallo, la sentencia, solo es ley para las partes. Por ejemplo, vamos a suponer que Lilia me procesa y me condenan. Pero esa condena a vos, Marchela, no te alcanza, porque es entre Lilia y yo nomás, ¿no? Aquí le mandamos un saludo muy grande a Lilia. Sí, es verdad. Pero la acordada no. La acordada es para todo el mundo. Entonces, si tenemos un problema Lilia y yo, y la Corte dice este es un tema muy importante, así que vamos a sacar una acordada. Esa acordada es como una especie de ley. Y hay una acordada de la Suprema Corte de Justicia que dice que si una de las partes se reúne con el juez, inmediatamente tiene que avisarle a la otra. Exacto. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Eso hace que sea nulo. Eso anula todo el proceso. Es lo que van a hacer las defensas, Graciana Peñafort, y los otros abogados van a hacer lo mismo, ¿no? Que Graciana Peñafort en su momento era abogado de Timerman, ¿no? La jugada es tan burda, Marchela, porque el día 23 de diciembre Borinsky lo va a visitar a Macri. Una semana después resucitan la causa de traición a la patria por el tema del memorándum con Irán. Aquella loca denuncia que hizo el difunto Nisman, que fue 5 veces rebotada por diferentes instancias judiciales, varias, que ya estaba cerrada, ya no tenía más. Entonces inventan ahora una nueva llamada y la abren de nuevo. Eso no se puede. Eso rompe el principio del non bis in idem. Nadie puede ser perseguido 2 veces penalmente por el mismo hecho. Ya está cerrado. Pero ellos inventaron, dijeron que era otra causa, que era la especialidad de Bonadío, que era clonar las causas y darle otro nombre. Que era también de alguna manera lo que hacía el juez Moro aquí en Brasil y la operación Lavallato, Marchela. Y resucitan, pero tendría que haber dado la causa, porque era la sala primero de casación penal, al juez que estaba entendiendo, a Casanelo. No, como era una nueva causa, sortearon. ¿Y a quién le cae la causa? Adivinen. No me digas. Comienza con Bono y termina con Dio. De verdad. Eso nunca lo entendí. Aparte, si había una causa que no le caía a él, decían que no sé qué había pasado, volvían a sortear y patatruza le volvía a caer a él. Eso jamás lo entendí, o sí, pero me parecía muy, muy, muy absurdo, muy burdo, ¿verdad? Era demasiado evidente las mafias. Una vez se apagó la luz en el edificio y tuvieron que sortear de nuevo. Exactamente. Para que te hagas una idea. Y cualquier persona podía ir y entrar en el sistema informático del sorteo de las causas, porque se hace por computadora, y no dejar sus rastros, no decir quién entraba. Y la clave para entrar la tenía, parece que todo el mundo, hasta el portero tenía la clave para entrar. Bueno. Eso le costó el cargo como secretario al hijo de Servini de Cubría. Cuando estaba en la Cámara salió a denunciar eso. La jueza Servini de Cubría, el hijo trabajaba como secretario de la Cámara, salió a denunciar esto y, pero, ¿sabes qué? Lo volaron. 11 de las 13 causas contra Cristina las tiene Bonadío. Claro, sí. No. Sí, bueno. Eso, esto es el lawfare. Sí. El juez Borinsky, el juez Hornos, que son camaristas, que los ponen medio a dedo, porque habíamos ya comentado alguna vez que el lawfare necesita de 2 cosas. De un juez todoterreno, acá en mi caso era Moro, y en Argentina era Bonadío. De fiscales todoterreno, acá era Dalagnol y todos los otros fiscales coordenados, acá era básicamente Stornelli. Y también Ple, que también se reunió muchas veces con Macri. Ple, aquel que andaba agitando las manifestaciones cuando falleció Nisman,
¿Se acuerdan? La de las marchas de los paraguas, estaba en primera línea. Pero además una cámara, una segunda instancia que revalide todo eso, porque si no, eso tiene vida corta, ¿no? Termina en primera instancia y listo. Pero no, necesitamos una cámara, porque con una cámara nosotros podemos hacer las causas jurídicas ad eternum, que vayan hasta que se sirventiren en la corte, pasan 4 o 5 años, como estas causas contra Cristina, que la causa de la obra pública. ¿Cuánto se arrastra esta causa? Ramiro Alberto Carlos Ciastia nos dice, ¿y cómo se castiga a esto? Es interesantísimo. Claro que sí. Bueno, pero ya se está empezando a hacer las investigaciones necesarias, ¿verdad? Bueno, ya han empezado a salir voces importantes, porque acá por ahí mucha gente dice, no sale en Clarín, no sale en La Nación. No importa eso, lo importante es que salga donde tenga que salir. Lo importante es que, por ejemplo, que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es un nido de cobras, que es de lo peor, ya haya pedido que por lo menos Boriski y Hornos sean alejados de las causas. Que ellos pidan eso ya es, digamos, presentar el certificado de derrota, digamos, por ejemplo. Eso está muy bueno. Pero bueno, ahora hay que ver en el Consejo de la Magistratura, porque acá hay prevaricato. Es un delito. Eso tiene que ir a la cárcel. Lo que corresponde a estricto derecho es la cárcel. Eso es prevaricato. Es fallar en contra del derecho a sabiendas para querer perjudicar. Eso es prevaricato. Eso es un delito. Son cómplices y todo lo... Sí. Y acá entran cómplices, acá entran periodistas, acá entran mucha gente. Ahí va, porque ahí está. Yo creo que esto da para un gran tema de programa, pero sí, vamos solo a citar de que también está Magneto con todos los otros peronistas como son La Nata, Fantino, y yo me hago cargo de lo que digo, total, si me vienen a buscar no pasa nada, con Majul. Todos esos, Majul, obviamente. Majul que se encontraba con los testigos de los expedientes mientras corría por Palermo, o sea, una de las personas que más suerte tienen. ¿Cómo se llama el otro que tiene cara de ratón? Ay. Feynman. Sí. Claro, bueno, todos ellos, están todos involucrados. Yo creo que ahora el paso a seguir investigando, seguir llamándolos por lo menos escucharlo, a ver qué tienen que decir con todo esto. Y bueno, y llegar también a ver Macri, ¿viste? Yo creo que este hombre tiene que ir preso por un montón de causas. Entonces, de acuerdo a su propia teoría, la teoría que ellos inventaron, que no la inventaron, que en realidad es cosa de la Lavallato, del poder residual, ya tendría que estar preso, porque supuestamente personas que tuvieron poder cuando no están más en el gobierno continúan teniendo poder, y ese poder hace que puedan obstaculizar el curso normal de las causas. Por eso tiene que estar presa en prisión preventiva. Por eso metieron en prisión preventiva a todo el mundo, a muchísima gente, por esa cuestión del poder residual. Que en Argentina se conoce como la teoría Irursum, porque fue el camarista Irursum el que la puso en marcha. Bueno, con esa teoría Macri ya tendría que estar hace rato en prisión preventiva, porque él todavía sigue teniendo participación dentro de la mesa judicial y dentro de los operadores jurídicos que están aquí, que estamos hablando de fiscales, jueces y todo lo demás. Totalmente, yo espero que sea pronto. Bueno, Ramiro, vamos... Y antes de terminar, discúlpame Marcela, la única cosa que quería decir es la gran ayuda que también viene de Brasil, porque así como vino también de Brasil la ayuda para que se instrumentalizara el lawfare, ahora con esta declaración de la Corte Suprema de la falta de imparcialidad del juez Moro, también ayuda mucho para crear un contexto para que se vea la falta de imparcialidad en los jueces en Argentina, porque los elementos fácticos son los mismos. Bueno, yo creo que esto da para seguir hablando. Vamos a ver si lo podemos tener a Zaffaroni, ¿te parece? Sería buenísimo. Bueno, vamos a hablar con él. Yo ya tuve la suerte de entrevistarlo en el programa de CPI, ¿te acordás, Marcela? Sí, claro que sí. Es maravilloso, sí, yo estuve con él en una reunión con Milagro Sala, pero bueno, lo que pasa es que está un poco ocupado en este momento, no sé por qué, ¿vio?
Bueno, vamos a decir que nos pueden escuchar los jueves en la radio www.lasvocesdelmuro.com a las 17 horas los jueves, los domingos a las 20 horas de Argentina por FM Impacto. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Buena semana. Un abrazo, hasta la próxima.